Hasta la vista, baby. En 1991, James Cameron no solo hizo una secuela, hizo historia. Terminator 2 no solo fue más grande que la original, fue una revolución. Más acción, más emoción y unos efectos visuales que cambiaron el cine para siempre. Pero detrás de este éxito hubo un rodaje infernal, peleas por los derechos de autor y un presupuesto descomunal que la convirtió en la película más cara de su época. Sin embargo, cada dólar valió la pena, y el resultado es esta obra maestra. Hoy analizamos cómo Terminator 2 redefinió la ciencia ficción y por qué sigue siendo una secuela imposible de superar. I'm the king of the world! Si Terminator fue el éxito que nadie vio venir, Terminator 2 fue en cambio un auténtico fenómeno que cambió la ciencia ficción para siempre. James Cameron, ya convertido en un director de prestigio tras el bombazo de Alien 2, tenía una visión aún mucho más ambiciosa para esta secuela. Y esta vez no habría limitaciones de presupuesto ni de escala. La campaña de promoción para Terminator 2 fue masiva, no era solamente una película, era un evento. Un concepto bastante parecido al Star Wars que habían lidiado anteriormente. Desde trailers cuidadosamente diseñados hasta una avalancha de merchandising, todo estaba diseñado para que fuera el estreno del año. Y de hecho fue así. La película tuvo tal magnitud que hasta contó con Guns N' Roses, una de las bandas más populares de ese momento, que contribuyó con su sencillo You Could Be Mine, un tema que se integró perfectamente en la promoción y amplificó el impacto mediático de esta película, que por cierto, incluir esta canción fue un capricho del propio Arnold Schwarzenegger, siendo él quien negoció directamente con la banda de Axl Rose la cesión de los derechos del tema. El hype alcanzó niveles nunca antes vistos, y la expectativa era altísima, aunque aún así el camino hasta Terminator 2 no fue fácil. Cameron ya había tenido la idea clara desde que terminó el rodaje de la primera entrega, pero durante años no pudo hacerlo realidad. El problema era que los derechos de la franquicia estaban en manos de la misma productora que había hecho Terminator 1, y la cual estaba al borde de la ruina. Aún así todo no quería soltar los derechos, pero tampoco tenía dinero ni la confianza para producir una segunda parte y menos aún siendo tan colosal. El proyecto quedó en el limbo hasta que un magnate, convencido por la visión de Cameron, compró los derechos y dio luz verde a la secuela. Un movimiento arriesgado que terminó siendo una de las jugadas más rentables de la historia del cine. Aunque los problemas de Terminator no acabaron ahí. Poco después del estreno de la primera película, el escritor Harlan Ellison demandó a Cameron por plagio, alegando que su historia tenía demasiadas similitudes con libros que había escrito él. Para evitar un largo juicio, se llegó a un acuerdo extrajudicial y Ellison fue incluido en los créditos, algo que no le sentó para nada bien a Cameron, el cual en privado no paró de criticar esta resolución. The way it always works in films is that the more fun it is for the audience to watch, the more miserable it is for us actors to go through this whole experience of filming and making the film. Para Terminator 2 había algo que no estaba en discusión. Schwarzenegger tenía que volver, pero ahora la situación era muy distinta al rodaje de Terminator 1. Arnold ya no era solamente el tipo de Conan el Bárbaro, ahora era una de las estrellas más grandes de Hollywood, y eso significaba que el T-800 no podía volver a ser un villano. Su estatus de estrella exigía que su personaje fuera el héroe. Cameron, lejos de ver esto como un problema, supo cómo aprovecharlo a su favor. Convencer a Arnold tampoco fue difícil. Desde el momento en el que se supo del proyecto, se mostró dispuesto a regresar. Aunque claro, recibir un cheque de $19 millones y un avión privado como extra seguramente le ayudó a tomar la decisión bastante rápido. Otro fichaje clave fue Edward Furlong, un chico de 14 años sin experiencia en el cine, el cual fue elegido para interpretar a John Connor. Su actuación fue clave para darle corazón a la película, pero su presencia también trajo algunos problemas. Como cualquier adolescente, creció varios centímetros durante el rodaje, y además su voz cambió, lo que causó problemas de continuidad. En postproducción tuvieron que ajustar el audio de algunas escenas para que no sonara como si estuviera atravesando la pubertad en tiempo real. Por desgracia, lo que parecía el inicio de una gran carrera para Furlong terminó en una tragedia. Tras Terminator 2, sus problemas con el alcohol y las drogas dañaron su trayectoria y acabó relegado a papeles menores. Su último gran momento llegó en 1998 con American History X, pero después de eso su carrera prácticamente desapareció. Pero más allá de los problemas de producción y el casting, la historia de Terminator 2 tenía un elemento clave: el miedo a la guerra nuclear. This government has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Each of these missiles capable of striking Washington, D.C. constitutes an explicit threat to the peace and security of all the Americas. Cameron creció en plena Guerra Fría, en plena época de la crisis de los misiles con Cuba.
No hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Cuando parecía que en cualquier momento el mundo podría volar por los aires. It's always bothered me since I was a kid. Why are the adults acting so sketchy? Why is my dad building a bomb shelter? And I got spooked at that age and I never stopped thinking about those things. Esta obsesión con el apocalipsis se reflejó en Terminator 2 de forma brutal. Si en la primera película el juicio final era un destino inevitable, aquí Cameron lo mostraba en todo su horror. Ya no era solamente una amenaza futura, era un infierno que podría hacerse real en cualquier momento. La secuencia del sueño nuclear de Sarah Connor es el corazón de esta visión aterradora, inspirado en los devastadores efectos de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Cameron quiso que la escena no solo impactara visualmente, sino que transmitiera el verdadero horror de un ataque nuclear. Para lograrlo, el equipo de efectos especiales se documentó a fondo, analizando imágenes de pruebas nucleares y los efectos en el cuerpo humano, empleándose tanto tecnologías punteras como métodos tradicionales para dotar de realismo a esta escena. Para ello, se escaneó el cuerpo de Linda Hamilton para crear un modelo digital idéntico, que luego fue utilizado en los planos donde su cuerpo es desintegrado por la onda expansiva. Pero el realismo de esta escena no solamente dependía del CGI. Cameron recurrió a efectos prácticos para darle una sensación física y de crudeza inigualables. Se construyeron maquetas detalladas de Los Ángeles que fueron destruidas físicamente para capturar la devastación en tiempo real. Cada elemento se diseñó para que la secuencia fuera tan realista como fuera posible, logrando que muchos expertos en armamento nuclear la consideraran una de las representaciones más fieles de una explosión atómica en el cine. La imagen de Los Ángeles reducida a cenizas, la onda expansiva desintegrando cuerpos en segundos, o el grito silencioso de Sarah mientras es incinerada. Todo esto no era simplemente espectáculo, sino que una advertencia cruda y despiadada. El director no quería que el peligro pareciera abstracto, quería que el público sintiera y entendiera la aniquilación de la humanidad como algo real e inminente. Una advertencia desde el miedo de la niñez de Cameron. El dominio de Cameron en la construcción de este tipo de secuencias no fue casualidad, sino que fue el resultado de una trayectoria marcada por innovaciones y perfeccionismo. Anteriormente ya había demostrado su maestría, pero en Terminator 2 llevó su ambición mucho más lejos, con una capacidad para equilibrar el espectáculo y el realismo que consolidó su reputación como un director visionario, y alcanzando con esta película un estatus de casi intocable en Hollywood. Pese a este aumento de presupuesto y del añadido de nuevos conceptos ambiciosos, la confianza en Cameron era total, y no defraudó. Cameron no solo cumplió las expectativas, las pulverizó. Si Terminator 1 ya había sido revolucionaria, su secuela no solo estuvo a la altura, sino que la superó en todos y cada uno de sus aspectos. Era más espectacular, más emocionante, más ambiciosa y contra todo pronóstico incluso más profunda. Terminator 2 no era solamente una secuela, era la redefinición de lo que una película de acción y ciencia ficción podría llegar a ser. Todo este aumento de escala se vio reflejado en el T-1000, el cual era mucho más que un simple villano. Este Terminator avanzado representaba la evolución definitiva de las máquinas. Este no era solamente una amenaza para la humanidad, sino que incluso también para el propio T-800. Mientras que el modelo de Schwarzenegger era un tanque de guerra imparable pero limitado en su funcionalidad, el T-1000 era algo completamente nuevo, un depredador que acechaba, se adaptaba y cambiaba su forma según lo necesitara, pero llevar esta amenaza a la pantalla fue toda una pesadilla técnica. Cameron quería que el T-1000 fuera algo nunca antes visto en el cine, pero en 1991 la industria aún no tenía la tecnología necesaria para hacerlo realidad. La animatrónica y los efectos prácticos estaban en su punto más alto, pero la idea de un ser hecho de metal líquido, capaz de regenerarse, cambiar de forma y atravesar superficies, era algo que nunca se había hecho antes. Y es ahí donde entra Industrial Light and Magic, la legendaria empresa de efectos especiales creada por George Lucas. Con el genio de Stan Winston a la cabeza, el equipo desarrolló una serie de técnicas pioneras que cambiarían el cine para siempre. Lo primero que hicieron fue escanear digitalmente el cuerpo del actor que daría vida al T-1000 para crear su modelo en 3D. Luego, con una técnica llamada morphing, lograron generar transiciones fluidas entre su forma humana y su forma líquida. Renderizar una sola de estas escenas podía tomar días enteros, aunque eso sí, el resultado fue impactante. Cuando el público vio volar al T-1000 regenerarse tras ser destrozado a tiros por primera vez, había quedado claro que Terminator 2 había llevado los efectos visuales del cine a un nuevo nivel. Sin embargo, el impacto del T-1000 no se limitó solo a la tecnología.
Cameron entendió que para hacer el personaje aún más aterrador, su diseño debía ser el polo opuesto del T-800. I was looking for somebody that was sort of a mixture between the Protector character, which was Michael Biehn in the first, and Arnold Schwarzenegger, which is the Terminator. And I think he was looking for somebody that could look like he could possibly just be a human, and yet could be a Terminator, could handle the intensity to be a Terminator. En lugar de ser un gigante musculoso, eligió a Robert Patrick, un actor delgado y atlético, una apariencia totalmente diferente a la de Schwarzenegger. Y es que el T-1000, a diferencia del T-800, no requiere de la fuerza bruta. Su ventaja estaba en su velocidad, su capacidad de filtración y su persistencia. Patrick, además, llevó su interpretación al extremo. Se entrenó para moverse con una precisión casi mecánica, eliminando cualquier gesto innecesario, exactamente igual que hizo Schwarzenegger en la anterior entrega. Aprendió a correr sin mover los brazos de manera natural, para que pareciera más inhumano. Incluso practicó para parpadear lo menos posible en pantalla, reforzando la idea de que su personaje no era un hombre, sino algo completamente diferente. Y el mejor ejemplo de todo esto es la icónica escena en la que el T-1000 persigue a John Connor a pie. Mientras que corre a toda velocidad, lo hace sin apenas pestañear, sin mostrar fatiga, sin cambiar su expresión. No es una simple persecución, es una cacería. Y ahí es donde radica su amenaza, no en su brutalidad, sino en su eficiencia absoluta. No se detendrá, no se equivocará y tarde o temprano atrapará a su objetivo. Y eso te lo dejan saber desde su primera aparición. El impacto del T-1000 en el cine fue tan grande que incluso afectó a su actor. Su interpretación fue tan icónica que durante años el público solo lo veía como el Terminator de metal líquido. Era el clásico síndrome de Superman. Al igual que Christopher Reeve quedó encasillado como el Hombre de Acero, Patrick quedó marcado como el T-1000. Su actuación era tan inquietante, tan perfecta, que resultaba difícil verlo en cualquier otro papel, sin recordar la imagen del asesino que podía atravesar barrotes y convertir sus manos en cuchillas. Stan Wilson, el responsable de esta proeza técnica, describió Terminator 2 como el proyecto más difícil de su carrera. Y estamos hablando de alguien que tenía en su currículum trabajos como Jurassic Park, Alien y Predator. Hasta ese momento los efectos digitales eran solamente una herramienta más. Después de Terminator 2, el CGI se convirtió en el futuro del cine. Pero si el T-1000 sorprendió a los espectadores, la verdadera revelación fue Linda Hamilton. Si Terminator nos presentó a Sarah Connor como una camarera común y corriente, atrapada en una pesadilla que no comprendía, Terminator 2 nos mostró a una mujer completamente transformada. La evolución de Sarah Connor es uno de los elementos más potentes de la película, y una de las razones por la que Terminator 2 sigue siendo tan memorable. Cuando volvemos a encontrarla en 1991, Sarah Connor ya no es la misma joven vulnerable. Ha pasado de ser una víctima a convertirse en una guerrera obsesionada, casi deshumanizada, y es que, tras los eventos de la primera película, Sarah ha dedicado su vida a una sola misión: prepararse para evitar el apocalipsis. Este cambio no solo la convierte en uno de los personajes femeninos más icónicos del cine, sino que también plantea una pregunta interesante: ¿hasta qué punto está dispuesta a sacrificar su humanidad para salvar el futuro? Linda Hamilton se entregó por completo a esta transformación, tanto física como emocionalmente. Para interpretar a esta nueva Sarah Connor, Hamilton se sometió a un entrenamiento intensivo con un exmiembro de las Fuerzas Armadas israelíes, ganó masa muscular, aprendió a manejar armas y realizó ejercicios que reflejaban su obsesión por estar preparada para el día del juicio final. Esta dedicación no solo se ve en su aspecto físico, sino también en su lenguaje corporal. Cada movimiento de Sarah transmite tensión, alerta constante y un enfoque absoluto en su misión. Sarah Connor es una figura trágica, una mujer que carga con el peso del conocimiento del futuro, y que ha sacrificado absolutamente todo, incluido su humanidad, todo por proteger a su hijo, John Connor, el futuro líder de la Resistencia. Sarah no solo vive para entrenar a John, sino que también intenta prepararlo psicológicamente para el papel para el que está destinado. Y en todo este proceso, Sarah se convierte en algo que ella misma teme, un reflejo de las máquinas que intenta combatir. Esta transformación la podemos ver desde el mismísimo inicio de la película. Sarah se encuentra encerrada en un hospital psiquiátrico, etiquetada como una loca por advertir el fin del mundo. Y es aquí donde vemos su transformación. Sarah no es mostrada como una víctima, sino que utiliza cada minuto en el psiquiátrico para fortalecerse, para planear su escape, para mantenerse lista. Sin embargo, su comportamiento muestra lo que ha perdido por el camino: su capacidad de confiar, de sentir empatía, de conectar con otras personas. Sarah Connor no es una heroína en el sentido tradicional, es un personaje roto, alguien que ha perdido tanto que se ha convertido paradójicamente en una máquina emocionalmente fría. Y en este sentido, Cameron juega con un paralelismo fascinante.
Mientras que el T-800, el Terminator enviado para proteger a John, aprende a ser más humano, Sarah se mueve en la dirección opuesta, convirtiéndose en algo tan implacable como los enemigos que intenta derrotar. El momento clave de esta transformación ocurre cuando Sarah intenta matar al científico cuya investigación llevará eventualmente a la creación de Skynet. En esta escena vemos hasta dónde está dispuesta a llegar. El científico no es en sí mismo un villano, es un hombre común y un padre de familia que no tiene la menor idea del impacto de su trabajo. Sin embargo, para Sarah, él representa una amenaza tan grande como cualquier Terminator, un conflicto que solo es resuelto gracias a John. You're gonna be okay. There's something out, okay? I promise. I love you, John. I always have. I know. Su única conexión con la humanidad, tanto interior como exterior. Respecto a su relación con John, Sarah lo ama profundamente, pero su amor está cargado de culpa y de responsabilidad. Para ella John no es solamente su hijo, es el futuro de la humanidad. Esto crea una relación compleja, llena de tensiones. Sarah quiere protegerlo, pero también quiere prepararlo para un futuro que sabe que será despiadado. Sarah no permite que John sea un niño, porque para ella no hay tiempo para la infancia en un mundo que está al borde de la extinción. Sin embargo, es John quien a lo largo de la película comienza a humanizarla. A pesar de su entrenamiento y su dureza, Sarah sigue siendo vulnerable, y es a través de su hijo que vemos destellos de la mujer que solía ser. Esta dualidad hace que Sarah Connor sea un personaje tan fascinante. Es una madre protectora, una guerrera y al mismo tiempo una víctima de las circunstancias que ha tenido que enfrentar, y que la han moldeado. Jesus, you're gonna kill that guy! Of course, I'm a Terminator. You just can't go around killing people! Why? Because you can't! Why? Because you just can't, okay? Pero si Terminator 2 habla de la deshumanización de Sarah Connor, también nos muestra lo opuesto, la humanización del T-800 interpretado por Arnold Schwarzenegger. En lugar de ser el implacable villano de la primera entrega, el Terminator regresa, pero esta vez como el protector de John Connor. Y esto era una jugada muy arriesgada. En Terminator el T-800 era muchísimo más que un villano, era el terror en su forma más pura. Una máquina imparable sin emociones, sin dudas y sin piedad. No razonaba, no negociaba, solo cumplía su misión hasta el final. Transformarlo en un personaje con un arco de redención podría haber sido un absoluto desastre, ya que su rol como villano era icónico, pero Cameron no solo hizo que funcionara, sino que convirtió esta evolución en el alma de la película. Desde el inicio queda claro que este Terminator no es como el de la primera película. Sí, sigue siendo una máquina programada para ejecutar órdenes sin cuestionarlas, pero su misión ha cambiado. Esta vez debe proteger en lugar de destruir. Y en este cambio la película plantea una pregunta que será una de las ideas claves de la película. Si una máquina puede aprender a ser humana, ¿qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Al principio la relación entre John y el T-800 es puramente funcional. La máquina lo protege, pero sin comprender realmente el significado de sus acciones. Sin embargo, conforme pasan el tiempo juntos, algo empieza a cambiar. John, que nunca había tenido una figura paterna, encuentra en el Terminator algo más que un guardaespaldas, encuentra estabilidad, y a través de pequeñas interacciones empieza a enseñarle lo que significa ser un ser humano. Estos momentos no son solo para aliviar la tensión de la película, sino que juegan un papel crucial en la evolución del personaje. John le enseña a usar frases como "hasta la vista, baby", Hasta la vista, baby. intenta que sonría, con resultados desastrosos, y poco a poco convierte al T-800 en algo más que un arma. Son escenas que mezclan humor con un desarrollo genuino, haciendo que el espectador conecte con la máquina de una manera que habría parecido imposible en la primera película. Pero si la relación con John es la clave para su evolución, el vínculo con Sarah Connor es aún más interesante. Para ella este Terminator es el rostro de su pesadilla, el monstruo que intentó matarla y que destruyó su vida. La idea de que ahora deba confiar en él es casi absurda. Durante gran parte de la película lo observa con desdén, viéndolo como una simple herramienta, sin diferenciarlo de los enemigos que ha estado combatiendo durante todos estos años. Sin embargo, a medida que la historia avanza, Sarah comienza a notar algo inquietante. El T-800, a pesar de no tener emociones, se está convirtiendo en un mejor protector y figura paterna para John de lo que cualquier humano había sido jamás. No miente, no traiciona, nunca abandona su misión. Irónicamente, la máquina que más teme es la única en la que realmente puede confiar. Watching John with the machine, it was suddenly so clear. The Terminator, it would never leave him, never shout at him or get drunk and hit him or say it was too busy to spend time with him. It would always be there, and it would die to protect him.
Of all the would-be fathers who came and went over the years, this thing, this machine, was the only one who measured up. Esta es una de las ideas más brillantes de la película, porque mientras que el T-800 aprende a comprender a los humanos, Sarah se vuelve cada vez más fría, más implacable y más parecida a las máquinas que intenta destruir. Cameron juega con este paralelismo de manera magistral. Mientras que una máquina evoluciona hacia la humanidad, Sarah se desliza a la deshumanización propia de una máquina. El punto culminante de este arco llega al final de la película cuando el T-800 toma una decisión que va más allá de su programación: sacrificarse para asegurar la supervivencia de la humanidad. I know now why you cry, but it's something I can never do. En una de las escenas más emotivas, el Terminator se despide de John y Sarah antes de descender al metal fundido, asegurándose de que ninguna tecnología de Skynet sobreviva. Pero lo más impactante de este sacrificio no es solamente la acción en sí, sino lo que representa. Si en la primera película el clímax era Sarah Connor enfrentándose y destruyendo al T-800, aquí el Terminator se destruye a sí mismo por elección propia. No porque se lo ordenen, no porque su misión lo requiera, de hecho es al revés, sino porque ha entendido lo que significa proteger la vida y lo que significa sacrificarse por un bien mayor. Y entonces, en un gesto final, el T-800 levanta el pulgar mientras se hunde en el metal fundido. Esto no es solamente una imagen icónica, es la confirmación de su transformación, un gesto con el que deja claro que ha entendido lo que significa ser humano. Un desenlace que subvierte las expectativas de la misma manera que lo hizo la primera película, pero con un mensaje mucho más poderoso. Si Terminator 1 terminaba con Sarah Connor destruyendo a su enemigo, Terminator 2 en cambio concluye con una máquina tomando la decisión de destruirse a sí misma para salvar el futuro. No es una victoria basada en la violencia, sino que en el aprendizaje. Y el mensaje es claro: si incluso una máquina programada para matar puede cambiar, entonces la humanidad también tiene esperanza, tal y como reflexiona Sarah Connor en la última línea de la película. The unknown future rolls toward us. I face it for the first time with a sense of hope. Because if a machine, a Terminator, can learn the value of human life, maybe we can too. Un cierre optimista que es un recordatorio de que el destino no está escrito, y que incluso en un mundo al borde del colapso, siempre existe la posibilidad de redención. Para James Cameron, este fue el cierre perfecto de la historia. Terminator 2 representaba el final de la saga, porque según él, la historia ya estaba completa. Con este final, Terminator 2 no solo consolidó a la franquicia como una de las grandes obras de ciencia ficción, sino que también envió un mensaje poderoso. Cameron en estas dos películas plantea una paradoja entre la libre elección y el destino bastante interesantes, convirtiendo las paradojas en el núcleo central de su historia, jugando con el destino y la causalidad de formas que descolocan al espectador y lo mantienen pensando mucho después de que los créditos terminen. Y esto es muy importante también para entender la decadencia de la saga, de la cual ya hablaremos más adelante. En la primera película, Cameron plantea una paradoja: ¿qué ocurre cuando el futuro se convierte en el pasado que se origina a sí mismo? Y es que si Skynet no hubiera tratado de matar a Sarah Connor para tratar que su hijo no naciera, tampoco hubiera nacido John, ya que este acto provocó que enviaran a un soldado para protegerla, el cual sería su padre. Y es que si Kyle nunca hubiera viajado al pasado, John nunca habría nacido, y sin John no habría resistencia. La misión de Skynet, diseñada para destruir a su enemigo, termina siendo la chispa que lo crea, pero la secuela lleva esta paradoja mucho más lejos, ampliando las implicaciones de los viajes en el tiempo. Aquí descubrimos que la creación de Skynet está directamente vinculada a los restos del T-800 enviado al pasado en la primera película. El brazo y el chip que quedan tras la destrucción del Terminator son estudiados y conducen al desarrollo de la inteligencia artificial que eventualmente destruiría a la humanidad, generando una nueva paradoja. Si Skynet nunca hubiera enviado al Terminator al pasado, la tecnología que permite su creación tampoco existiría, atrapando al mundo en un bucle donde el futuro crea el pasado y viceversa. Y puede que estés preguntándote por qué esto es tan importante para la decadencia de la saga. Y la respuesta, al menos en parte, es Terminator Genesis, que en resumen es coger la idea de las paradojas temporales, pasarlos por una picadora de carne y servirte un enorme plato de mierda. Pero bueno, de eso ya lo hablamos más adelante. En resumen, Terminator 2 no solamente fue una película, fue un fenómeno cultural. Sus frases icónicas quedaron grabadas en la cultura popular, incluso aquellas que los traductores se inventaron sobre la marcha para salir del paso. ¿O tú crees que alguna vez Arnold dijo Sayonara, baby? Es que incluso da igual si has visto la película, estas líneas son tan reconocibles como el propio Terminator. Arnold Schwarzenegger, quien ya era una estrella tras la primera película, se consolidó como un icono cultural. Su interpretación del T-800 con su mezcla perfecta de fuerza, carisma y un toque de humor
lo convirtió en el rostro de la franquicia, lo cual también traería muchas cosas malas a la larga, pero de eso también ya hablaremos luego. Pero el éxito de la película no solamente se midió en el impacto cultural. En 1991, Terminator 2 se convirtió en la película más cara de la historia, con un presupuesto de más de $100 millones, una cifra descomunal para aquella época. Sin embargo, la apuesta valió la pena. Recaudó más de $520 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera del año. Y eso que tuvo mucha competencia. En ese mismo año se estrenaron películas como Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, Solo en Casa, El Silencio de los Corderos o Bailando con Lobos. Y aún así todo, Terminator 2 dominó la taquilla y ganó 4 premios Oscar, dejando una huella imborrable en la industria del cine. Una película que confirmó a Cameron como uno de los mejores directores de cine de su quinta. Terminator entró en el Olimpo de las películas de ciencia ficción y reinó en un trono que le duraría 12 años. 12 años porque después vendría Terminator 3. Y a partir de aquí, a Terminator le depararía un viaje de decadencia y mediocridad, y quizás, con un poco de suerte, y ya veremos, un rayo de esperanza al final del túnel. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro donde analizo cómo Matrix marcó un antes y un después en la industria del cine, y cómo innovó sin crear nada nuevo. Y además analizo las referencias que la hicieron posible. Nos vemos en el siguiente vídeo, y dale un like, no seas rácano.